emperador, el gran rey Yudhishthir. Y bueno, y es muy interesante ver estos dos contrastes, ¿no? Cómo la gente no quiere separarse de Krishna en esta ciudad, en Hastinapur. Y ahora vamos a ver el contraste que va a ser como cuando llega él a su ciudad, ¿no? A su ciudad Dwarka, la ciudad que él construyó, básicamente. Y cómo toda la gente lo está extrañando, ¿no? Ya está ansioso por verlo. Y hay muchos temas muy interesantes que vamos a poder discutir y vislumbrar en estos textos. Nuevamente el capítulo y los versos, Srivas, por favor. Vamos a ver el capítulo 11, la entrada del Señor Krishna a Dwaraka. Y estamos viendo los primeros 6 versos. Vamos a leer los primeros 6 versos. Gracias. Para servirte. Bien, si alguien quiere leer alguno de los textos, puede poner en el chat, por favor, que se apunta. Váyanse apuntando. Son 6 versos. Igual para no estar esperando por ahí que alguien, quienes quieran, por favor, pongan yo leo. Bueno, Vane. Yo también. Vane, Luis. ¿Alguien más? Se apunta, entre ellos los dividimos. Ok. Entonces, Vane, ¿gustas empezar, por favor? Si gustas. Muy bien. Sí, texto 1. Sutta Goswami dijo, al llegar a la frontera de su muy próspera metrópoli, conocida como el país de los anartas, Dwaraka, el Señor hizo sonar su auspiciosa caracola, anunciando su arribo y aparentemente calmando el abatimiento de los habitantes. Luis. La blanca y abultada caracola, empuñada por la mano del Señor Krishna y sonando por él, pareció enrojecer con el contacto de sus labios trascendentales. Daba la impresión de que un cisne blanco estuviera jugando entre los tallos de unas flores de loto rojas. Gracias. Lu, 3. Sí, los ciudadanos de Baraka, al oír ese sonido que el mundo material amenaza al temor personificado, comenzaron a correr hacia el Señor rápidamente, tan solo para tener una muy anhelada audiencia con Él, quien es el protector de todos los devotos. No, nadie más. Ok. Voy a leer el 4 y 5. Los ciudadanos llegaron ante el Señor con sus respectivos obsequios y se los ofrecieron al plenamente satisfecho y autosuficiente, quien incesantemente, mediante su propia potencia, les provee de todo a los demás. Esos obsequios eran como ofrecerle una lámpara al sol. Aún así, para recibir al Señor, los ciudadanos comenzaron a hablar con un lenguaje extático, tal como los pupilos le dan la bienvenida a su tutor y padre. Yo puedo leer el 6 si quieres. Por favor. Los ciudadanos dijeron, oh Señor, tú eres adorado por todos los semidioses, tales como Brahma, los 4 sanas e incluso el Rey del Cielo. Tú eres el reposo final de aquellos que verdaderamente están aspirando a alcanzar el máximo beneficio de la vida. Tú eres el trascendental Señor Supremo y el ineludible factor tiempo no puede ejercer su influencia sobre ti. Muy bien. Igual, quisiera yo leerles, antes de que comencemos, algunas partes de los comentarios de Prabhupada que nos pueden dar una noción de hacia dónde orientarnos ahorita en lo que platiquemos. En el primer texto, Srila Prabhupada nos comenta, bueno, si pone aquí está, ok. El color rojo que el contacto con los labios del Señor le dio a la blanca caracola es un símbolo de significado espiritual. Y esta frase creo que es muy importante, ¿no? Les va a gustar. Prabhupada dice, el Señor es todo espíritu y la materia es ignorancia de esa existencia espiritual. Y eso nos da para charlar por
muchas horas, solo esa frase, ¿no? En efecto, no hay tal cosa como materia en el ámbito de la iluminación espiritual, y esa iluminación espiritual aparece de inmediato mediante el contacto con el Señor Sri Krishna. El Señor se halla presente en cada partícula de todo lo que existe y puede manifestar su presencia en cualquiera de esas partículas por medio del amor ferviente y el prestarle servicio devocional al Señor, por medio del amor ferviente y el prestarle servicio devocional al Señor, o en otras palabras, por medio del contacto espiritual con Él, con el Señor. Todo se enrojece espiritualmente, como la caracola en el puño del Señor, y el Paramahamsa o la persona supremamente inteligente hace el papel del cisne que se zambulle en el agua de la bienaventuranza espiritual, eternamente adornado con la flor de loto que son los pies del Señor. Wow. Este comentario de Prabhupada me encanta. Muy poético. Creo que a algunos les costará trabajo porque también es un lenguaje especial. La palabra Paramahamsa es muy relevante que menciona Prabhupada, y en la cultura Vaishnava, en la cultura del Bhagavatam, es muy especial porque, no sé, ahí se explica que un cisne tiene la habilidad, por ejemplo, si tú pones un vaso de agua y leche mezclado, o sea, si mezclas, el cisne tiene la habilidad de meter su pico y extraer solamente la pura leche y dejar el agua, aunque ya se hayan mezclado. Entonces, por eso siempre se utiliza a veces cuando se refieren a los devotos de Krishna, a los devotos puros, se habla de que son como cisnes trascendentales, ¿no? Que pueden extraer, a pesar de que en este mundo parece que todo está mezclado y es muy difícil entender qué es espíritu y qué es materia, y más cuando empiezas a estudiar la filosofía, pero el devoto puro tiene la capacidad de extraer exactamente lo que es espiritual y dejar de lado lo que es como el agua simple, lo material, lo que no tiene sustancia, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Srivas. Entonces, ¿qué significa Paramahamsa? Parama, el término parama en sánscrito, parama significa superior, ¿no? Algo que está por encima de todo, parama, y hamsa, así, como un ¿Qué, perdón? cisne espiritual. La traducción quedaría es un cisne trascendental. Ah, cisne, ok. Oh, muy bien. Gracias. Sí. Eché Como primero comentar. esa que no me va a hacer poquito. Y ya luego eché esta, ¿no? Porque aquella está más limpia que esta, ¿no dices? Ajá. O igual la echo ahí No, juntas. pues igual. Sí, Ajá, porque es ropa del Creo que bebé. Hamsa le quedó abierto el que micrófono. alguien tiene abierto su micro. Sí. Sería como sacarle la esencia o el sentido de alguna experiencia, ¿no, Srivas? ¿Cómo a qué te refieres, Luis? Sí. Como la enseñanza. Luis. Ajá, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿A qué te Que refieres? Paramahamsa, de ese cisne trascendental que puede sacar la leche y separarla del agua, como tú dices, ver el espíritu, la materia, y cuando vamos en el desarrollo de la conciencia de Krishna, sería también como ir buscando los elementos o las pautas de enseñanza de alguna experiencia de vida o de algo, ¿no? La lectura. Puede ser, sí, también. La diferencia, bueno, creo que definitivamente es algo práctico. Es algo práctico, es una forma de un Paramahamsa. Definitivamente él en la experiencia constantemente tiene muy claro lo que es mundano y lo que es trascendental. Ahora, si lo ponemos en términos simples, aunque suene simple, aunque no es tan simple,
Básicamente se refiere a que el Paramahamsa puede entender que todo está en relación con Dios, ¿no? Y todo lo hace en relación con Dios. Entonces, de cierta manera, él no es confundido por la ilusión material. O sea, él sabe perfectamente que si algo parece o se desvincula del absoluto, del servicio devocional, eso significa materia, ¿no? Algo separado, algo que parece separado, aunque en realidad no existe nada que se pueda separar del Señor, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, sí, Él en todo momento, mientras come, mientras habla, mientras respira, mientras camina, va a cualquier lugar, ¿no? El cisne trascendental es capaz de vincular todo directamente con Krishna, ¿no? Y de una forma positiva, ¿no? Que también está, creo que nos saldrían las dudas de, bueno, si nada está separado de Dios, entramos ya en el tema de la famosa teodicea, ¿no? No sé si han escuchado ese término, donde se busca entender cómo es que Dios es todo bueno, pero aún así en este mundo parece que existe todo, existe la maldad y existe todas esas malas intenciones que tenemos las personas a veces, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero es un tema bastante interesante. Ok, gracias. Sí. Ok. Entonces aquí, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre este tópico específicamente? ¿O algún tópico que quieran también? Por ejemplo, este es un tema que me llamó la atención, pero tampoco quiero que se lleve toda la sesión. Si alguien tiene algún comentario sobre el tópico o desea apuntar algún otro tópico que le haya llamado la atención de los siguientes versos, adelante. Shivas, Sí, bueno, buenos días a todos y buenos a días. todas. No sé, a lo mejor tú me dices o me dicen, no, ¿sabes qué? Te estás yendo por otro lado, pero este significado del 1.11.2 que nos leíste, ¿Mm? me hizo recordar una pregunta que yo tenía de niña cuando trataba de imaginarme a Dios. Y yo me preguntaba si Dios se vería como luz en este sentido de ser un espíritu, ¿no? O sea, yo sé que Krishna tiene su forma universal y tiene su forma personal, pero ahora que conozco de Krishna y que sé que Krishna está en Krishna Loka, trato de imaginarme cómo se vería Krishna, ¿no? O sea, cómo es luz o sí tiene una forma o la forma personal únicamente la asume cuando desciende y viene aquí a la tierra. No sé si tenga que ver con esto Claro, y si sea pertinente ahorita que nos comparta sobre esto. claro que sí, Dani. Que diga Lu. Es un comentario muy interesante. Creo que todos en algún momento, conforme vamos avanzando en el conocimiento del Bhagavatam, del Bhagavad Gita, nos sale esa duda, ¿no? ¿Cómo es que realmente es? Porque no solo el Bhagavad Gita o el Bhagavatam hablan de que Dios es inconcebible. Dios es que no se puede concebir con los sentidos materiales, y eso también lo dice el Bhagavatam. Y muchas veces se malinterpretan también las enseñanzas de las escrituras, donde se dice que Dios no tiene forma material, que específicamente se dice que Dios no tiene forma. Y si no tienes el contexto, no tienes el conocimiento filosófico, pues se está negando que Dios no tiene una forma material, pero Él tiene una forma trascendental, ¿no? Y cuando Él viene a este mundo, se explica que Krishna, Él viene en su forma original. De hecho, Él
puedo citar un texto del Bhagavad Gita que es muy bonito, ¿no? Que dice, ¿cómo va? Ayo Pisam Abhyayatma. Sí, voy a tratar de recordar el sánscrito. Si alguien quiere ver el texto 4.6 del Bhagavad Gita, si alguien lo tiene por ahí a la mano, que Krishna dice, Ayo Pisam Abhyayatma Bhutanam Ishwaropisam Prakritin Swamadishtayam Sambhavam Yatma Mayaya. Tengo que corroborar la última línea, pero Krishna dice, 4.6. ¿lo tienes por ahí? 4.6. Sí. ¿Puedes, por favor, leer? 4.6. Ajá. La traducción, aunque soy inaciente y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el Señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio en mi trascendental forma original. Sí, y es muy interesante ese verso que contesta a tu duda, tú. O sea, que él realmente declara, yo tengo una forma trascendental que es eterna, inaciente, indeteriorable, que incambiable. Y él aparece cuando viene a este mundo con esa forma, que es la de Krishna, que es la que está diciendo que es la forma incambiable, indeteriorable, inaciente, que está en el mundo espiritual. Él viene con esa forma, desciende con esa forma a este mundo material, a este mundo de ilusión, ilusorio, pero su forma no es nada, o sea, se habla de que él no tiene nada que ver con la ilusión de este mundo material, sino es su forma original. ¿Sí? Entonces, es un verso bonito que puedes también checarlo cuando gustes. Eso es el 4.6, 4.7 y 4.8 del Bhagavad Gita, hablan específicamente sobre eso. Gracias. Muchas gracias. Sí, mencionabas que leyéramos una parte, Lu. ¿Quieres leerla? ¿De dónde? El A ver, significado Luis. del... No, perdón, fue Luis. Luis Sierra dice, podemos leer el significado del texto 3, es muy interesante. ¿Sí? Claro que sí. ¿Quieres leerlo, Luis? Como gustes. Sí, por favor. Bueno, dice, como ya se explicó, los ciudadanos de Dwarka que vivían en la época en la que el Señor Krishna se encontraba presente, eran todos almas liberadas que descendieron ahí juntos. A él como parte de su séquito. Todos estaban muy ansiosos de tener una audiencia con el Señor, si bien debido al contacto espiritual nunca se habían separado de él, así como las gopis de Brindavan solían pensar en Krishna mientras él se hallaba fuera de la aldea cuidando las vacas. Asimismo, todos los ciudadanos de Dwarka se sumergían en pensamientos acerca del Señor, mientras que él se hallaba fuera de Dwarka, asistiendo a las batallas de Kurukshetra. Un distinguido escritor de ficción de Bengala concluyó que el Krishna de Brindavan, el de Mathura y el de Dwarka eran personalidades diferentes. Desde el punto de vista histórico, no hay nada de cierto en esa conclusión. El Krishna de Kurukshetra y el Krishna de Dwarka son la misma y única personalidad. Los ciudadanos de Dwarka se hallaban, pues, en un estado de melancolía a causa de que el Señor se encontraba ausente de la trascendental ciudad. De la misma manera en que nosotros nos ponemos melancólicos de noche ante la ausencia del sol. El sonido con el que el Señor Krishna se anunció fue algo así como el anuncio de la salida del sol por la mañana, de manera que con la salida del sol Krishna, todos los ciudadanos de Dwarka se despertaron en un estado de sopor y todos se apresuraron hacia él, solo para tener una audiencia. Los devotos del Señor no reconocen a nadie como protector. El sonido del Señor es idéntico a él, como hemos tratado de explicar,
por medio de la posición no dual del Señor. La existencia material de nuestra condición actual está llena de temor. De los 4 problemas de la existencia material, es decir, la comida, el techo, el temor y la pareja. El problema del temor nos ocasiona más dificultades que los otros. Siempre estamos temerosos porque ignoramos cuál será el siguiente problema. Toda la existencia material está llena de problemas y en consecuencia el problema del temor siempre se destaca. Ello se debe a nuestra asociación con la energía ilusoria del Señor, conocida como Maya o energía externa. Sin embargo, todo el temor se disipa en cuanto aparece el sonido del Señor, representando por su santo nombre, tal como lo entonaba el Señor Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu en las siguientes 16 palabras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podemos aprovechar estos sonidos y quedar libre de todos los amenazadores problemas de la existencia material. Gracias, Luis. Muy exquisito el comentario de Prabhupada, ¿no? Sí, magnífico. Yo veo dos cosas muy interesantes que podemos comentar en 2 partes, podemos dividir en 2 partes, que habla de cómo uno puede experimentar la presencia o ausencia de Dios, de Krishna, y la parte del temor, ¿no? Que todo el mundo estamos buscando algo que nos elimine el temor, ¿no? Si bien es algo que nunca queremos tener presente el temor, aunque bueno, tiene su utilidad, podemos decir que tiene su utilidad, es necesario en algún momento. Sin embargo, estos temores que mencionó Prabhupada, creo que son como lo que antier mencionaba Lu, ayer no pude estar, por cierto, de la pirámide de Maslow, ¿no? Que todo es la base, básicamente los temores son soporte, seguridad, sustento, ¿no? Comida, techo, ¿no? Básicamente, ya después está un poquito lo de la sociedad, ¿no? La pareja, las relaciones, la inclusión, ¿no? La pertenencia. Y siempre está esa sensación de tendré lo básico, no tendré lo básico. E incluso podemos encontrar muchísima bibliografía que nos enseñan a cómo, de hecho ahorita está de moda, ¿no? Cómo ser, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue la palabra. Sí, como autosustentables, ¿no? Que tengamos el dinero suficiente para no preocuparnos de estas cosas básicas. Todo se resume básicamente a poder adquisitivo, a dinero. Y a partir de ahí, pues bueno, incluso la pareja, ¿no? A veces se habla de, incluso la pareja depende de si eres o no eres una persona que puede compartir, que tiene para dar, ¿no? Podemos hablar también de las relaciones ¿cómo se llama? Parasitarias, o sea, no, donde la gente termina parasitando porque pues no somos personas plenas y somos codependientes, no estamos parasitando a otras personas porque extrayendo su energía. Adelante, Manji. No oye cómo a levantar la mano aquí por otro medio, pero bueno, dije a ver si me ve. Tengo una pregunta, a ver si tú nos puedes hablar un poquito más al respecto. Hablando del asunto del temor y de los temores que menciona aquí Srila Prabhupada, ¿cuál crees que sea la manera y cuál crees que sea el motivo por el cual muchas veces no estamos, o sea, ¿de qué manera, más bien déjame formular diferente la palabra, de qué manera podríamos equilibrar o eliminar esos temores para poder servir un poco más a Dios
Y porque yo veo que muchas veces no nos damos ese tiempo, pero ese tiempo a veces no nos lo damos por el temor a todo lo que tenemos, ¿no? A hijos que alimentar, a familia, a gente, ¿no? Que depende de nosotros. Muchas veces ese tiempo no nos lo damos de poder incluso leer, de poder estudiar, de poder conocer a Dios, de poder hacer este tipo de cosas porque nos la pasamos, pero decimos, no, pues es que tenemos que comer, tenemos que, ¿no? O sea, todos esos temores están ahí, el no tener que comer, el no tener una casa, y ese tipo de situaciones. Entonces, pero muchas veces viene, yo veo que el no darnos ese tiempo para poder hacerlo, viene de esos temores, ¿no? ¿De qué manera los podemos manejar? ¿De qué manera? Porque yo veo incluso en personas que ya son practicantes de conciencia de Krishna, está, a pesar de que nosotros tenemos a Krishna, ¿no? Que es el más maravilloso, el más rico, el más, y a pesar de que estamos tratando de conectarnos con él o ya muchas veces estamos conectados a él de alguna manera, estos temores no se eliminan, ¿no? Y no nos damos ese tiempo de poder, pues de todo lo que te mencioné antes. Claro. Sí, es muy, muy interesante. Pues mira, Krishna explica en el Bhagavad Gita, a fin de cuentas, la solución de todos los, bueno, la causa de todos los problemas de todo eso que mencionas es ignorancia, ¿no? Y obviamente lo opuesto es la solución, ¿no? El conocimiento, la sabiduría, ¿no? De tal manera que una persona, por ejemplo, que tiene conocimiento y entiende que a fin de cuentas todo en este plano es temporal, de cierta manera, pero y al mismo tiempo se da cuenta que lo verdadero, lo que es Él, que Él es espíritu, es algo constante, eterno, que no hay nada que perder. Que no tiene, que básicamente lo que se tenga materialmente está destinado a perderse. De alguna manera es ir buscando qué es lo que realmente nos pertenece. Creo que todo se resume a eso, de esa búsqueda constante de que tenemos, si nos damos un poquito a la filosofía, a Maslow, por ejemplo, a la pirámide de Maslow, buscar el refugio en el dinero, primero que nada en el control, ¿no? La base de lo Maslow es básicamente tener control, seguridad, certeza de que tengo mi casa, mi coche, tengo mi pareja, ¿no? Básicamente es ese sentido de posesión, ¿no? De qué es lo que es mío. Y ese es el problema, básicamente, entender qué realmente nos pertenece, porque generalmente todo eso que pensamos que nos pertenece, al final lo perdemos. Entonces es como un shock, es un shock muy fuerte y constante, ¿no? O sea, porque tenemos algo y pensamos que ahora sí, esto es mío y esto lo voy a conservar, lo voy a cuidar y es para siempre, y ¡pum!, lo perdemos. Y entramos en shock. Entonces eso nos mantiene constantemente en esa ansiedad, ese sufrimiento. Pero cuando seguimos las instrucciones de Krishna, que básicamente nos incentiva a desarrollar entendimiento pleno, amplio, nos damos cuenta que, bueno, o sea, con gratitud uno acepta lo que viene, ¿no? Tanto los deseos como las cosas físicas que vienen, o las cosas, o incluso las cosas sutiles, como por ejemplo el aprecio de alguien. Es que yo quiero el aprecio de tal persona, yo quiero el respeto de tales personas, de tal grupo, quiero la inclusión de tal, quiero ser incluido entre tal grupo, y a veces llega eso y lo obtienes, pero sucede algo más y también pierdes eso que es como podemos categorizarlo como un objeto de los sentidos sutil, ¿no? Todas esas sensaciones que queremos experimentar de posesión y pertenencia, básicamente. Y todo se resume a eso, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta que todas esas posesiones o pertenencias, posesiones en que algo me pertenece, o pertenencias de que yo pertenezco a algo o a alguien, que también es una necesidad que tenemos que experimentar el ser viviente, cuando son temporales, no son realmente nuestras, son solamente una, ¿cómo le llamo yo?
se le puede llamar una concesión momentánea. ¿No? Y si te das cuenta que nada de eso realmente es tuyo y a nada de eso realmente tú perteneces, entonces la pregunta siguiente es ¿a dónde pertenezco? Y eso es lo que Krishna menciona como conocimiento que libera, ¿no? Cuando uno hay un verso en el Gita que es el 30, dice, aunque se te considera una persona llena de faltas, ¿no? Llena de ignorancia, cuando te refugies en el barco del conocimiento, podrás trascender o cruzar el océano, ¿no? De los sufrimientos materiales, ¿no? Y el barco básicamente es el conocimiento trascendental de que no soy este cuerpo, nada realmente de lo que tenga posesión momentáneamente en este mundo realmente es mío, y nada de este mundo a lo que yo sienta que pertenezco, realmente pertenezco ahí. Entonces, a partir de ahí, uno busca, bueno, ¿cuál es mi verdadera posición? ¿Cuál es mi verdadera posesión? ¿Y cuál es mi verdadera pertenencia? Y cuando uno entiende eso, te das cuenta que uno aprende a ver, de hecho es como un entrenamiento que da Krishna, un entrenamiento intensivo que le da Krishna a Arjuna, la Bhagavad Gita, para saber que, entrenarse a ver que todo esto temporal no es mío y no pertenezco a él. Ni me pertenece ni le pertenezco. Es algo momentáneo. Lo ve uno con gratitud, lo acepta, ejerce, lo usa, lo ofrenda para Krishna, ¿ok? Pero sin esa sensación de aferramiento y con pleno conocimiento de que solamente es momentáneo. Entonces uno empieza a darse cuenta que hay otro tipo de posesiones y otro tipo de pertenencias, ¿no? Y ese es como el devoto puro, ¿no? Esa persona que solamente su posesión es Krishna y su pertenencia es Krishna, lo que es verdaderamente constante, eterno, que no cambia, que es inmutable. Entonces, esa sería como la respuesta corta. Creo que no fue tan corta. No. Gracias. Y justamente, ¿Puedo compartir? nada más quería comentar algo que aquí vi, que se me hizo bien curioso, que de repente mi vista se fue aquí a donde dice, todo el temor se disipa, en el significado de Srila Prabhupada, todo el temor se disipa en cuanto aparece el sonido del Señor representado por su santo nombre, tal como lo entonaba el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, o sea, con el Mahamantra, ¿no? Entonces también de repente como que ahí me respondió a mí misma leyendo esto también, y Srila Prabhupada diciendo que finalmente cuando nos conectamos bien con Krishna a través del santo nombre y a través del Mahamantra, y si de repente tenemos esos temores, también puede ser porque no estamos cantando el mantra, no estamos meditando, y probablemente no lo estamos haciendo de la manera correcta, ¿no? Nada más quería comentar eso. Sí, ahorita regresamos a ese punto ahorita, Manji. Blue, ¿quieres mencionar algo? Sí, justo digo, para abonar a lo que Manjari pone en la mesa, yo pienso, y he leído algo al respecto, que básicamente ese temor tiene que ver con la sensación de no tener control, ¿no? En el momento que como seres humanos sentimos que no tenemos control sobre una situación, en ese momento se genera el miedo. Entonces, esto me refiere a lo que para mí es una parte también importante de lo que nos invita Krishna en el Gita, ¿no? Él nos invita como a equilibrar entre el cumplimiento del deber, o sea, todas estas cosas que tienen que ver con cumplir las necesidades de una familia, pagar la renta, pagar la luz, tener un lugar a donde vivir, etcétera, y que hay que saber equilibrar entre nuestros deberes espirituales, en nuestro deber trascendental y nuestro deber material, ¿no? Pero para podernos liberar de eso, lo que yo he entendido es que necesitamos una rendición a Krishna.
O sea, necesitamos verdaderamente entregarnos a Él y confiar en que lo que Él nos dice en el Gita, no recuerdo el número, que nos dice que sí, que quien es su devoto, Él le va a proveer, a sostener a mantener lo que tiene y a proveer lo que necesita. Entonces, no entregamos esa necesidad de control a Krishna y nos libera de la ansiedad de tener el control sobre las cosas. Y ayer la doctora Elizabeth hizo una frase, dijo una frase que a mí me encantó y que creo que resume hermosamente esta rendición total y esta confianza total a la misericordia de Krishna, ¿no? Que dice, ella decía que era muy importante estar siempre pensando y sintiendo, bueno, a lo mejor palabras diferentes, pero lo escribí y dice, el que Él me envíe lo que Él crea que yo necesito para hacer lo que Él quiere que yo haga. Entonces, creo que la clave para eliminar cualquier ansiedad o para irla disminuyendo es esa rendición a Krishna, rendición en el sentido de la confianza plena, ¿no? Entonces, me parece que coincide, que no estoy tan lejana con lo que ustedes dicen, pero básicamente es miedo a no tener el control. Entonces, gracias. De hecho, por ahí tengo el control. Realmente cuando hablamos de apego y desapego, cuando se habla de apego y desapego, si estudiamos cuidadosamente todo lo que significa, porque Krishna explica mucho sobre el desapego, pero el desapego de lo mundano, de lo temporal, de lo terrenal, de todo esto que causa ansiedad. Y a fin de cuentas uno tiene que apegarse, o sea, porque un apego siempre conlleva un desapego de algo más, incluso a nivel absoluto. Si uno se apega a Krishna, si uno se apega a lo constante, entonces uno se está desapegando de lo mundano. Y curiosamente eso que mencionas, Lu, es extremadamente importante porque el objeto de apego, por lo general, o sea, el objeto de apego básico o esencial es el control. Y en este mundo lo que buscamos es siempre controlar. Pero curiosamente, el apegarnos al control, ¿Qué buscas? al apegarnos al control material, al control. No, eso lo tienes que hacer desde un día antes, no sé. Gina, al apegarnos al control material, nos estamos desapegando del autocontrol, del control espiritual que realmente nos corresponde, ¿no? En el sentido de que si yo me aferro a una cuestión como por ejemplo con mi hijo, voy a poner un ejemplo con mi hijo, que es mi maestro, principalmente mis dos hijos. Cuando yo me aferro a que ellos hagan algo de una manera particular, en un momento particular, por ejemplo, que se pegó, se cayó y está llorando, ¿no? Y por alguna razón, yo como padre, digo, lo voy a poner en forma personal, yo como padre me molesto mucho, ¿no? Así surge en mí una sensación de incomodidad, de por qué es tan llorón, tan chillón, o sea, que se aguante. Y uno quiere decirle al niño, aguántate, o yo le quiero decir a él, ¿no? O sea, no estés llorando, así es la vida, te vas a pegar. Y uno entra en un momento de ira. ¿Por qué? Porque uno está pegado a un objeto particular de control que uno, y que no tienes ese control. O sea, como no tengo el control de que mi hijo piense como yo quiero que piense, entonces uno cae en ira constantemente. Y ese control es como la base de todo el sufrimiento del mundo, ese aferramiento al control. Y hay cosas que en algún momento la vida te permite controlar, ¿no? Como lo que mencionaba, que pues sí, de repente tienes un carro, tienes una casa, tengo esta computadora, pero en cualquier momento alguien puede llegar
y romper mi computadora o se descompone y uno cae en, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿por qué? Porque ya no tengo control de esto. Y eso trae mucha, mucha ansiedad. Entonces, la base del desapego que Krishna menciona es básicamente el desapego al control. Totalmente de acuerdo contigo, Lu. Me gustaría regresar a un punto, el de... Bueno, no, sí, ya lo tocamos suficiente. ¿A alguien le gustaría comentar algo más sobre algún otro punto? Sí, porque todos los puntos que yo subrayo son súper filosóficos. No, no quiero. Quisiera que alguien más comentara. ¿Podemos leer alguna Podría, vez? Ajá. podría ser del mismo significado cuando menciona esa parte que se creía que Krishna era diferente, ¿no? El de Dwarka, al de Brindavan, ¿no? Porque inclusivemente cuando empecé con Ciencia de Krishna yo decía, pero hablan de un pastorcillo de vacas y después me hablan de un rey, ¿no? Este, que va a la guerra de Kurukshetra. Bueno, ya cuando lees el Krishna Book, pues ya ahí vas aislando todo el pasatiempo. Ujú. Entonces, de cómo en esta manera va el trayecto de los pasatiempos de Krishna, como de un pastorcillo de vacas está en la batalla de Kurukshetra, ¿no? No sé si quieras compartir algo así como un pasatiempo, ¿no? Algo resaltante en sus múltiples actividades del Señor Sri Krishna. Sí. Igual creo que tú puedes compartirnos, Luis. Anímate. Bueno, a ver, ¿qué podría ser? Bueno, también en el aspecto filosófico, cuando eh, Krishna tiene pues esa relación, ahí en el significado dice que tiene la relación con los pastorcillos de vaca, ¿no? Las pastorcillas de Braya, y entonces ahí pues genera unos pasatiempos amorosos, unos pasatiempos eh, de intimidad, de como esa parte que supongamos del Dios amoroso, ¿no? Que comparte. Pero se tiene un deber prescrito, una misión que realizar, una actividad que tenía que pasar. Entonces, cuando llega la guerra de Kurukshetra, estamos hablando de que inicia Kali Yuga. Entonces, Krishna pues no participa para que sus demás asociados, porque también lo menciona ahí, que en Krishna cuando desciende a realizar algún pasatiempo, no viene solo, ¿no? Viene con todos sus asociados. Y entonces algunos toman la participación eh, de padres, de hermanos, de amigos, e inclusive llegan antes que el Señor Supremo, pues para ir como que acomodando todo, ¿no? Ahí está Balaram, ¿no? Vasudeva, que son las expansiones de mismo Balaram, Sankarsan, ¿no? Y entonces yo me estaba quedando como con esa parte de si lo vemos en un aspecto personal, claro, sin incluir a Krishna porque está en el corazón, y que igual son sus pasatiempos los que se involucran en cada experiencia de vida, como es esta parte donde tenemos que estar en el lugar adecuado, ¿no? Con las personas adecuadas. Y que inclusive podemos tener ese vislumbre de ver a Dios y en sus diferentes facetas, porque en Braya, pues como mencionaba, era muy juguetón, ¿no? Amoroso, como un niño,
aún siendo adolescente, pero después tiene que ir a Dwarka, ¿no? Y va a apoyar a los Pándavas y va a la batalla de Kurukshetra. Y es que se abren muchos temas ahí de la separación igual con Dios y el añoranza de tener a Dios en tu presencia, en tu corazón. Pero luego ves a Krishna que está, bueno, yo me lo imagino así, al menos en la batalla de Kurukshetra, cuando está instruyendo a Arjuna, ¿no? Y él está como firme, está como sereno, podría decirse como que serio, pero es sereno, y con una postura que esa nunca se ve en Braya, ¿no? Y inclusive en los capítulos que estábamos leyendo anteriormente, cuando agarra la rueda para ir con Bhishma, ¿no? Entonces es otra escena. Y entonces era como un poquito de esos pasatiempos o destellos que nos muestra Krishna. Y bueno, eso es lo que puedo compartir. Sí, gracias Luis, realmente muy, muy bonito. Muchas gracias. Creo que esa parte que tocas de las relaciones con Dios es el pináculo de todo este asunto, que cómo es que Dios, de alguna manera, hay preguntas, ¿no? Que todo lo que hace Dios es para incentivar el afecto, el pensamiento, el amor de sus devotos, como por ejemplo, de alguna manera hay una descripción, ahorita van a ver, bueno, de hecho vamos a verlo enseguida, pero Krishna tiene el poder de estar con todos a la vez, ¿no? O sea, él está simultáneamente, y de hecho está siempre con sus devotos, y eso es lo que se explica en las escrituras, que si bien él se fue de Brindavan y todos los habitantes de Brindavan estaban sufriendo, o por ejemplo en este ejemplo particular, ¿no? Él se fue a Hastinapur, a la batalla de Kurukshetra, y todos los habitantes de Dwarka, de su ciudad, se quedaron extrañándolo, ¿no? Anhelando de por qué se va, ¿no? Sin embargo, digamos que es como un ejercicio, un ejercicio de Dios constante de estar experimentando diferentes ¿cómo se dice? Velocidades de las relaciones con cada uno de sus devotos, ¿no? En ese sentido, con los habitantes de su ciudad, él se había ido y todos estaban extrañándolo, anhelando, pensando en él constantemente. Entonces, en ese sentido, él jamás se fue de Dwarka, ¿no? Él nunca salió de Dwarka, él estuvo siempre ahí porque no hay diferencia entre el nombre, entre la forma, entre el pensamiento. Entonces, cuando tú estás pensando en Krishna, Krishna está presente ahí. No hay ninguna diferencia entre el pensamiento de Krishna, la persona de Krishna, el nombre de Krishna, de Dios. Entonces todos los habitantes de Dwaraka estuvieron en constante contacto con Dios en ese momento, en esos momentos que estaban en separación o que Krishna se había ido a otra ciudad. Sin embargo, él seguía ahí presente. O sea, él no se fue en realidad. Simplemente estaban experimentando una velocidad de una relación particular de separación, ¿no? Así como cuando llegó, todo el mundo se cambia y hay otra velocidad, otro sentido, y todo el mundo se acercó y quería darle regalos aquí, que se expresa en el texto 4 y 5, ¿no? Que todos llegaban y querían ofrecerle regalos, darle algo, y se explica que es como las lámparas. En India se hacen adoraciones regulares al sol, por ejemplo, hay gente que hace adoraciones al sol, y encienden una lámpara y se la ofrecen al sol, ¿no? Y uno dice, oye, pero ¿cómo le ofrecen una lámpara al sol, no? O sea, hasta parecería así como que alguien muy criticón diría, ay, qué ridículo, ¿no? O sea, pues, ¿qué le ofrece una lámpara de fuego al sol, que es la fuente de fuego más poderosa del universo, ¿no? De manera similar, o sea, ¿cómo le puedes ofrecer algo a Krishna? Y ahí se explica, ¿no? Que él no necesita absolutamente nada. Sin embargo, lo que él
lo que Dios disfruta constantemente es de la relación, del dar y recibir. Y es algo que también nosotros en este mundo necesitamos practicar bastante, ¿no? Porque muchas veces, y por ejemplo yo he notado, yo he tenido etapas de mi vida dentro de la práctica de conciencia de Krishna, donde uno solo quiere ser el sirviente. O sea, por ejemplo, en la conciencia de Krishna se incentiva, no es que nosotros somos los sirvientes de Krishna, somos los sirvientes de los devotos, debemos ser el sirviente de todas las entidades vivientes, ¿no? No debemos ser los amos, no debemos ser los señores. Sin embargo, esa filosofía nos convierte en una especie de sirvientes compulsivos que no permitimos que nadie nos sirva, ¿no? Así como que yo recuerdo cuando alguien quería, por ejemplo, lavar mi plato, cuando vivía en el templo, teníamos así unas relaciones de, yo lavo tu plato, no, ¿cómo crees? No, yo lavo el tuyo, ¿no? Entonces, sí, como que nadie permite que nadie se sirva a otro, ¿no? Porque todo mundo quiere servir. Sin embargo, no nos damos cuenta que a veces el servir significa el recibir. Servir significa recibir. El mejor servicio que a veces podemos dar a otras personas es el dejar que nos sirvan, ¿no? Así como Krishna está haciendo ese servicio también. O sea, él nos está sirviendo constantemente. Pero cuando tú le ofreces algo a él, aunque él no necesita nada, él siempre acepta tu servicio, siempre lo acepta, aunque sea, como dice ese famoso verso del Gita, cuando me ofrecen una flor, una fruta, una hoja, imagínense, si me ofrecen una hoja de un árbol que arrancaron por ahí, me ofrecen una hoja, ¿no? O un vaso de agua, dice, yo lo aceptaré, ¿no? Pues en ese sentido, es muy ahí voy. entender esa parte de que el servicio no es siempre, aunque es esencial y creo que es lo que más nos hace falta a veces, porque en este mundo se nos incentiva a enseñorearnos, a ser los fuertes, a tener como someter a otros, es como el humor de este mundo material, ¿no? A ver quién somete a quién. Cuando entramos en esta dimensión del servicio devocional, todo eso cambia y todo se convierte en cómo yo puedo servir a esta otra persona, ¿no? Me encanta a Quisiera veces. comentar algo porque se va a acabar el tiempo. ¿Sí? Algo importante que con respecto a lo que estaba diciendo que es muy, muy interesante. Creo que muchas gracias a todos porque han hecho comentarios de verdad con mucho conocimiento. Y yo quería hacer un comentario con respecto justo. Da algo y piensa que debe de recibir específicamente algo que uno quiere o que esperaba. Entonces, lo importante de aprender a dar es que de alguna manera vas a recibir lo que te toca recibir, porque vas a aprender con lo que vas a recibir. No solamente es el hecho de ser sirviente y aprender a recibir, obviamente, el servicio de otro devoto, porque muchas veces el servicio de otro devoto no es el que tú esperabas. Tú esperabas que fuera de determinadas cualidades y no siempre es así. Krishna siempre nos enseña justamente con lo que nos toca vivir, con lo que nos toca recibir, más específicamente que cuando estamos dando algo. Quería comentar eso. Muchas gracias, Aribel. Gracias, mamá. Ok. Sí, entonces vamos. La idea básicamente es que el servicio, a veces servir significa dejarse servir. Y eso tiene uno que desarrollar una cierta intuición constante, ¿no? Cuando uno se acerca, porque la actitud de servicio siempre debe de estar presente. Esa es la idea, ¿no? La actitud de servicio siempre debe de estar presente y siempre debemos de estar buscando eso. Sin embargo, cuando uno se acerca a alguien y te das cuenta que no quiere ningún servicio tuyo, ¿no? A lo mejor lo que esa persona necesita es, ¿no? Que de hecho, Lu a lo mejor me puede, los otros psicólogos que anden por aquí, pueden sustentarlo de forma, desde la psicología. Muchas veces la necesidad es tan grande, de hecho la gente
la gente se suicida por sentirse inútil, ¿no? Por sentirse desvalorada. Entonces, muchas veces el mayor servicio que puedes hacer a alguien es hacerlo sentir útil, hacerlo sentir que lo que él hace tiene valor, ¿no? Y específicamente de forma personal para ti, en un sentido. Entonces, creo que eso es como muy importante, ser conscientes y ir caminando por la vida con ese humor de servicio. De hecho, me acordé de un maestro espiritual dentro de ISKCON, Hanumat Prashak Swami, que es alguien a quien admiro mucho. Yo recuerdo una vez que alguien se acercó a él y le pidió refugio. Y le dijo, por favor, acépteme como su discípulo, ¿no? Por favor, acépteme y permítame servirlo. Y el maestro espiritual, y Hanumat Prashak Swami mencionó y dijo, claro que sí, para mí sería un honor servirte de esa manera, ¿no? Si tú me permites servirte como tu maestro, entonces claro que sí. Entonces ese humor es un humor donde realmente se vuelve trascendental, cuando todo el mundo está dispuesto a servir, pero verdaderamente, no nada más enseñorearse de, no, yo soy el sirviente, ¿no? A los devotos les pasa mucho eso de que compiten para ver quién es el más servicial, pero curiosamente eso cae en la misma categoría, ¿no? No dejar que los demás se sientan útiles. Mana Mohan, ¿querías comentar algo? Vi que levantaste la mano. Perdón, Hare Krishna. No, en realidad es compartir un poquito de lo que viene en la lectura del Bhagavad Gita, en la parte capítulo 15, no recuerdo exactamente qué sección, donde dice que ya cuando uno trasciende al mundo espiritual, cuando uno ya está con Krishna, no se necesita el sol, no se necesita la luna, no necesitas luz, no necesitas, simplemente la misma refulgencia de Dios hace que haya la misma luz, ¿no? Simplemente por estar ahí. Entonces, y eso no quiere decir que le quitemos la personalidad de Dios que hace rato se mencionaba, ¿no? La personalidad de Dios es trascendental y finalmente su refulgencia es tan poderosa que no se necesita de luz artificial para poder visualizar, ¿no? Y efectivamente nosotros nacemos con una necesidad de servir. Todos servimos en todo momento. Cualquier persona, incluso los mismos, cualquier entorno en que te encuentres, ya seas dueño de una empresa, estás sirviendo a alguien. ¿Sí? Todos los procesos que llevamos nosotros en este mundo, en todo momento estamos sirviendo a alguien y eso nos hace de que pues tengamos esa misma necesidad. Entonces, qué mejor que este servicio lo brindemos a Dios a través de todas nuestras acciones, ofreciendo nuestras actividades a Dios todos los días. Gracias, Mana Mohan. Creo que se cortó. Sí, y ya nada más para terminar, para abonar a lo que tú comentabas del sentido del servicio en nuestra vida como seres humanos, hay una teoría muy interesante psicológica que surge a partir de la experiencia en los campos de concentración. Es la teoría del doctor Viktor Frankl y es la teoría que se llama en psicología teoría del existencialista o del vacío existencial, ¿no? Donde justamente él, a partir de las experiencias de observación de vivir en un campo de concentración, desarrolla toda una explicación en términos de psicología respecto al sentido de servir a los otros y cómo ese servicio te hace trascender circunstancias tan dolorosas y tan difíciles como puede ser la experiencia de un campo de concentración y cómo eso explica cómo muchas personas logran sobreponerse a esas condiciones.
Entonces, bueno, es una teoría muy interesante, repito, es la teoría existencialista de Víctor Frankl, logoterapia, por si algún día quieren darle una leidita, es una teoría muy bonita. Pero además está unado no solamente al servicio, Lu, sino creo que también tiene que ver con un objetivo hacia ese servicio, o sea, una razón por la que hace uno eso, el visualizar hacia dónde tienes una trascendencia como persona, en este caso por la misma psicología, pero si lo llevamos hacia en el sentido espiritual, es el objetivo del objetivo de volvernos a encontrar con Krishna y poderle servir a Krishna, ¿no? En el sentido trascendental devocional, ¿no? Sí, claro. Finalmente, bueno, hasta la psicología humanista, ¿no? Es la única que empieza a integrar esta parte espiritual. La mayoría de las corrientes psicológicas, pues dejan un poquito de lado la parte del sentido de la trascendencia espiritual. Sin embargo, son como que enfoques que ya unidos a esta visión trascendental, pues bueno, se complementan, pero totalmente de acuerdo contigo. Ese es el verdadero sentido de la trascendencia, servir a Dios. Sí, la búsqueda del propósito, ¿no? Y búsqueda de propósito significa eso, búsqueda de una sensación de servir de algo, ¿no? ¿En qué puedo servir? Exacto. ¿No? Sí. Pues fabuloso. Yo creo que ya nos pasamos un poquitito, pero vale la pena. ¿Va? Sí, así es. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a todos por su presencia, por su existencia. Abran sus camaritas para despedirnos, mandarnos abrazos. Muchas gracias. Ya se me bloqueó la cámara, pero muchas gracias. Que tengan excelente inicio de semana y nos vemos mañana. Muchas gracias, Mayari. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias a todos. Hare Krishna. 6:15 a todos. Se Muchas gracias. abre la sala para la meditación. Por si gustan, aquí los espero. Gracias. Bye. Bye. Bye.